Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a esta aula invertida de la semana 4 del curso de Estudios Sociales para Bachillerato por Madurez. En esta oportunidad o el tema pues, de la Guerra Fría de 1945 a 1991, lo que se conoce como un mundo bipolar. Y recuerden que la Guerra Fría inicia inmediatamente, finaliza la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra ideológica entre Estados Unidos de ideología capitalista y la Unión Soviética de ideología socialista, donde no va a existir un enfrentamiento entre las potencias, sino que va a prevalecer la parte diplomática, pero siempre intentando, y ya vamos a ver los elementos, siendo una potencia mejor que la otra, con armamento, con infraestructura y con otros aspectos importantes dentro de cada uno de los países. Hay que tomar en cuenta que el nombre de Guerra Fría es también, y vamos a ver el concepto ahorita, la Guerra Fría, por eso se llama Guerra Fría, porque realmente nunca hubo un enfrentamiento entre estas potencias. Podemos decir que la guerra nunca calentó, por dicha, pues si no estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, y de ahí el nombre de Guerra Fría. Un enfrentamiento entre estas potencias que nunca llegó a estallar, por decir algo, entre ellas y quedó entre cuestiones diplomáticas meramente. Recuerden que en clase todo esto lo vamos a ampliar de manera mucho más abierta, ¿verdad? La Guerra Fría, Estados Unidos tiene el predominio de la bomba atómica. Recuerden que Estados Unidos lanzaba bomba atómica a Japón, deseaba un acuerdo para impedir la difusión y la ONU propone el control internacional, pero ahí es donde la Unión Soviética se niega a que pues, el mundo y principalmente Estados Unidos sea ese país que tenga la potestad de decidir sobre el armamento nuclear en el mundo. Y ahí la Unión Soviética y Estados Unidos ya empiezan a distanciarse de una manera muy amplia, principalmente por este objetivo que tiene la Unión Soviética de darle a Estados Unidos la prioridad del armamento nuclear, pero también por el tipo de ideología que más adelante vamos a ver entre lo que es el capitalismo y el socialismo. ¿Okay? Repercusiones políticas muy importantes. Se desarrolla una carrera armamentista. ¿Qué quiere decir una carrera armamentista? Es una competencia para ver quién tiene mejores armas. A eso se le conoce carrera armamentista, una competencia entre ambas potencias. Existía el espionaje para ver qué potencia o cuál tenía mejor armamento que la otra. Entonces se desarrolla ahí una famosa carrera armamentista donde cada una va a hacer prevalecer sus mejores armas para una posible guerra que por dicha nunca se dio. Esto es muy importante, esto que voy a explicar. Esto condujo a la independencia de muchas colonias, principalmente asiáticas y africanas. Los países y colonias de África inician su proceso de independencia luego de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Esto se conoce como descolonización. Aquellas colonias que vimos en la primera clase del imperialismo, que los europeos tenían completamente dominados en Asia, pero principalmente en África, se van a independizar de las potencias europeas hasta después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Espero que les quede claro desde ahorita esto que estoy mencionando y a eso se le conoce como proceso de descolonización, cuando las colonias de Asia y de África empiezan a independizarse. Se empiezan a independizar después de la Segunda Guerra Mundial y durante toda la Guerra Fría hubo un gran proceso de independencia en los países africanos principalmente. Se dan nuevas formas de gobierno, principalmente con ideología comunista, socialista, en distintas partes del mundo. En el caso de Cuba, pues lo hablamos la semana anterior, país de América Latina que adopta esa forma de gobierno. Las economías mundiales se replantean sus estrategias de desarrollo. ¿Por qué cuestión? Porque cada país en el mundo buscaba que alguna de estas dos potencias, tanto Estados Unidos o la Unión Soviética, les diera ayuda propiamente. Eso es importante, que se hicieran aliados y que de alguna manera se vieran beneficiados los países. En el caso de Costa Rica, pues Estados Unidos fue el que acuerpó, por decir algo, prácticamente toda la región latinoamericana, incluido Costa Rica y Cuba, el único país que no acuerpa a Estados Unidos, pero igual las economías en el mundo, cada potencia ayudaba a sus aliados a que tuvieran un desarrollo importante. Y la ONU crea el Estado de Israel en la región de Palestina. Esta cuestión de la región de Palestina, el Estado de Israel, 1948,
se suscita cuando los judíos que quedan vivos después del Holocausto de Adolfo Hitler, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, de la que la Unión Soviética los ayudó, bueno, la ONU decide en Palestina crear el Estado de Israel, para que tomen eso en consideración. Entonces, ya los judíos dejan de ser un pueblo de inmigrantes y el Estado de Israel los acoge como su país dentro de la región de Palestina. Son las repercusiones más importantes de la Guerra Fría a nivel de un contexto general. El concepto de Guerra Fría, yo ya lo empleé un poquito, ¿verdad? Pueden ver ahí la imagen, ¿verdad? Dándose la mano, pero por detrás deseando atacarse. Tensión que hubo entre los países del bloque comunista, liderados por la Unión Soviética, y capitalista, liderado por Estados Unidos, iniciada al fin de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias no se enfrentaron directamente, sino de manera diplomática. ¿Qué quiere decir de manera diplomática? Que se veían mal, se veían feo, ¿verdad? Ya se volvían a ver como con cierto resentimiento, pero nunca se enfrentaban. Ninguna de las dos, por dicha, vuelvo a repetir, quiso en algún momento iniciar la guerra. Simplemente el mundo estaba dividido en esas dos posiciones, comunista por la Unión Soviética y capitalista por Estados Unidos, y a fin de cuentas, ellos eran los que tenían el control de muchos aspectos. Ese es el concepto de Guerra Fría, y por eso el nombre de Guerra Fría, una guerra que no calentó, que nunca inició, que no se presentaron enfrentamientos entre las potencias, pero existía ese miedo por parte de la ciudadanía, de la población en general. Esto va a generar un movimiento antinuclear, principalmente tratando de evitar la utilización nuevamente de lo que fue la bomba atómica o armas de destrucción masiva. La Guerra Fría y la carrera armamentista impulsaron el movimiento antinuclear que evolucionó hasta exigir la desaparición de esta fuente de energía. ¿Okay? Entonces, muchos movimientos de protesta, principalmente en la Unión Soviética, fue esto, de elementos en contra del armamento nuclear. En la Unión Soviética se presentaron esos movimientos y en muchos países del mundo. ¿Por qué? Por el miedo, la tensión que sentíamos en el mundo en general de que se volvieran a utilizar bombas atómicas y que estallara una nueva guerra mundial entre estas potencias. Esto genera una propaganda anticomunista y antiestadounidense también, que lo que quiere decir que cada potencia, dentro de los países aliados, ¿verdad? Donde estaba cada uno, decían, por ejemplo, los estadounidenses, que el comunismo era lo más malo del mundo, que los países comunistas tenían un retraso para toda la vida, que se vivían dictadura, en fin, todo lo negativo del comunismo se implementaba en los países de la orden estadounidense. Y lo mismo sucedía en los países que eran liderados por la Unión Soviética. Decían lo mismo Estados Unidos, que el capitalismo era lo peor del mundo, que la gente se moría de hambre, que estaban sometidos al dinero por siempre. Van comprendiendo. Entonces, a eso se le conoce como propaganda anticomunista y antiestadounidense. Por lógicas razones en Costa Rica y al tener influencia estadounidense, la propaganda que llegaba al país era propaganda anticomunista. Pero en el caso de Cuba, por ejemplo, la propaganda o estos medios de comunicación que se utilizaban, películas, revistas, noticiarios y demás, eran en contra de los Estados Unidos allá en Cuba. Y en Cuba, pues se conocían todas las bellezas, por decir algo, y las bondades del sistema socialista. Es muy importante tomar en cuenta ese tipo de propaganda que también fue parte de la Guerra Fría. Si ellos no se enfrentaban, pero sí bombardeaban, ¿verdad? O trataban de que las personas, persuadir, como dicen, ¿verdad? A las personas por medio de elementos de propaganda y demás. Se va a generar también la carrera espacial, esa competencia entre las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, por dominar prácticamente el espacio. ¿Cuál potencia va más lejos fuera de la órbita terrestre? Y a eso se le conoce la carrera espacial y vamos a ver ejemplos y características de esta carrera espacial. La carrera se inicia en 1957 cuando los soviéticos lanzan el Sputnik, primer artefacto capaz de alcanzar el espacio y orbitar el planeta. Aquí está el Sputnik. Es el primer artefacto o elemento que sale fuera de la superficie terrestre, un satélite artificial. El primer ser vivo sale al espacio, Laika, la cual muere 7 horas de salir de la atmósfera. Está la perrita Laika. Fue enviada por los soviéticos como experimento. Es el primer ser vivo
que sale de la superficie terrestre. Y otro de los hitos para los soviéticos en lanzar en 1961, cuando Yuri Gagarin se vuelve el primer humano en salir del espacio y volver con vida. Yuri Gagarin es el primer ser humano que sale del espacio. Un acontecimiento muy importante para el mundo. Vean que los soviéticos son los que lideran esta carrera espacial, son los pioneros de la carrera espacial. Por lógicas razones, hablando de Guerra Fría, Estados Unidos no se va a quedar detrás y va a implementar también sus estrategias. Pero vean que los soviéticos son los primeros en todo prácticamente, en lanzar un artefacto, en enviar un ser vivo y eh, mandar tripulación con un hombre como Yuri Gagarin por primera vez fuera de la superficie terrestre. En el caso de Estados Unidos, los soviéticos inician la carrera espacial en el año 57 y Estados Unidos hasta el año 69. En 1969 los estadounidenses fabrican el Apolo 8, mientras los soviéticos tienen graves problemas con el programa lunar. Los soviéticos implementaban estrategias para tratar de llegar a la Luna, pero nunca lo lograron y se retiraron más bien de la carrera espacial. El 20 de julio del año 69, el Apolo 11, este es el Apolo 8, primero, que tuvo la misma función del Sputnik 1, que es un satélite artificial, o sea, un artefacto simplemente que se envía fuera de la superficie terrestre. Este es el Apolo 11, ya propiamente un cohete, que consigue realizar con éxito su tarea. Neil Armstrong y Edwin Aldrin se convierten en los primeros humanos en caminar sobre otro cuerpo celeste, que es lo que se ha mencionado muchas veces en la historia mundial. Estados Unidos gana esta carrera espacial producto de haber llegado a la Luna. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante para tomar en cuenta al momento que Estados Unidos llega a la Luna, con Edwin Aldrin y Neil Armstrong, pues prácticamente lo de la carrera espacial deja de ser un tema que se habla a nivel mundial. Ya prácticamente Estados Unidos da ese golpe de autoridad. Hay muchas teorías que nos dicen si realmente Estados Unidos en ese momento llegó a la Luna. Más que todo, veámoslo como un ejemplo de la competencia que tenían las dos potencias por ir más allá del planeta Tierra. ¿Okay? Características del socialismo, las mismas que hemos visto desde la cuestión de la Revolución Rusa y que les he mencionado. No existe la propiedad privada, equiparación salarial, la justa distribución de la riqueza y el Estado controla todo para dar beneficios y garantías al pueblo. A nivel político, el socialismo genera una dictadura. Capitalismo, existe la propiedad privada, predominio del capital financiero, el dinero, que quiere decir que el sistema capitalista, el que tiene dinero, es el que mejor va a sobrevivir. Y se genera una sociedad de consumo donde comprar artículos, la circulación del dinero, el ánimo de lucro, como dicen, o sea, el vender, el saber que la gente está gastando y demás, es parte del sistema capitalista. Genera a nivel político una democracia y bueno, Estados Unidos ha sido el abanderado 100% toda la historia del capitalismo, mientras que el caso contrario con la Unión Soviética del socialismo. Esas características son muy importantes que las tengan en cuenta para que hagan la diferencia entre una ideología y la otra. Ven que son completamente distintas y por esa razón es que se genera esta guerra fría. La crisis del petróleo, la caída del crecimiento económico en los años 80. El precio del petróleo va a aumentar considerablemente en los años 80, principalmente, bueno, desde inicios de los 70 y ya en los 80, a principios del 1980, se desarrolla fuertemente ya esta crisis. ¿Qué pasa? Que los países árabes, exportadores de petróleo, deciden crear una organización llamada OPEP, Organización de los Países Exportadores de Petróleo, y deciden subirle el precio a la gasolina, al combustible, al petróleo. Eso afecta a los países como Costa Rica, que de hecho lo vamos a ver en Historia de Costa Rica, cómo entramos a esa crisis del petróleo, porque nuestros vendedores, en el caso de Costa Rica, que era Estados Unidos, Costa Rica el que le compra el petróleo en ese momento, también va a aumentar el precio del crudo o del barril del petróleo. Entonces, tal vez a Estados Unidos no lo va a afectar pagarlo más alto, pero a países como Costa Rica, a países pobres, pues sí, el efecto va a ser muy fuerte, porque pasar de comprar el barril de petróleo a $1 a pasar a comprarlo a 14, el cambio es bastante fuerte, ¿verdad? Tal vez para Estados Unidos y las potencias, como la Unión Soviética, no era gran costo, porque tenían como pagarlo, pero los países
subdesarrollados o pobres, sí les afectaba esa crisis y sí los afectó. Los países productores de exportadores de petróleo crearon la OPEP, Organización de los Países Exportadores de Petróleo. El alza de los precios del petróleo se hizo inminente y la crisis se inició desde los años 70. ¿Qué consecuencias tuvo? Se frenó el ritmo de crecimiento económico, se creó la inflación, creció la inflación, se redujeron las tasas de crecimiento y aumentó el desempleo. Importantes industrias se vieron obligados a reconvertirse, principalmente empresas del Estado pasan a manos de empresas extranjeras o privadas. Altos niveles de endeudamiento externo, altas tasas de intereses en los préstamos y la privatización, venta o cierre de empresas del Estado para dar más apertura a la empresa privada y bueno, el Estado deja de controlar muchos aspectos importantes. Costa Rica no hace la excepción de haber entrado en esa crisis del petróleo, que la vamos a estudiar más en Historia de Costa Rica en su momento. Vamos a hablar del final de la Guerra Fría o fin del socialismo real, que de hecho cuando ustedes en el examen o en alguna pregunta lean que dice fin del socialismo real, es el fin de la Guerra Fría, es prácticamente como la Unión Soviética deja de existir y el sistema socialista se derrumba y cae y se da el fin de la Guerra Fría. Dice que la Unión Soviética debía competir con Estados Unidos por la hegemonía mundial, por supuesto. La hegemonía, recuerden que es el poderío. Entonces, y pues eso va a afectar enormemente la parte económica y financiera en la Unión Soviética. Deben de competir por el predominio nuclear y la carrera espacial, que son inversiones de dinero bastante onerosas, bastante grandes. No se cumplía con los postulados de la ideología socialista y es ahí donde las personas, principalmente la sociedad en la Unión Soviética, siente ya esa deficiencia del sistema socialista. ¿Por qué? Por ejemplo, recuerden que una de las características del socialismo es la equiparación salarial, ¿cierto? La justa distribución de la riqueza. Y pero a las personas de la carrera espacial, a Yuri Gagarin y a todos los científicos, astronautas soviéticos, les pagaban bastante dinero. Y recuerden que el socialismo dice que nadie puede ganar tanto dinero. ¿Van comprendiendo? Entonces, eso, un poco que el Estado controla todo y como al ser todas las empresas estatales, va a colapsar el sistema, puesto que, como dicen, va, la cobija no va para tantos, no va para todos. Y bueno, empieza a existir cierta efervescencia social y descontento con el sistema socialista en la Unión Soviética. Y la estructura industrial demandaba más energía, materias primas y acero. Hace que la Unión Soviética gaste aún más sus fuentes de ingreso. Ante esta situación, llega al poder en el año 1985 Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética. Él va a ser el último presidente de la Unión Soviética. Él va a implementar dos reformas importantes que lo que buscan no es salvar el comunismo del país, lo que buscan es más bien salvar al país y sostener el aparato social de distintas formas. ¿Ok? Gorbachev implementa dos reformas, una es la perestroika, la apertura económica, y la otra el glasnost, la transparencia política, que genera un proceso de elecciones. Con la perestroika, inmediatamente Gorbachev dice, yo necesito traer empresas privadas, empresas extranjeras, para dar trabajo, que no tengo dónde emplear a las personas, se están muriendo de hambre sin trabajo. La primera empresa en entrar a la Unión Soviética fue la IBM, de tecnología, empresa estadounidense. Al momento que entra la IBM, pues podemos decir que prácticamente ya el socialismo deja de existir en la Unión Soviética, porque recuerden que una de las características es que no existe la propiedad privada. Y al llegar la IBM, pues al ser privada, ser extranjera, pues hace que esos postulados del socialismo, esas características vayan desapareciendo. Entonces, con la cuestión de la perestroika, el socialismo va a ir disminuyendo y desquebrajándose, ¿verdad? Dentro de su estructura social y política. Mientras que el glasnost lo que busca es una transparencia política y un proceso electoral. ¿Por qué cuestión? Porque los soviéticos nunca habían votado. Cuando muere Lenin, el poder lo suma Joseph Stalin. ¿Se acuerda que lo vimos en la Segunda Guerra Mundial? Cuando muere Stalin, toma el poder Nikita Khrushchev. Y cuando muere Nikita Khrushchev, toma el poder Gorbachev. O sea, la Unión Soviética únicamente tuvo 4 líderes durante todos esos años, desde que se fundó en 1922 hasta el año 91. Entonces, para que tomen eso en consideración. Entonces dice Gorbachev, ok, hagámoslo aún más transparente, implementemos la reforma del glasnost, vamos a elecciones y que el pueblo elija entre mi persona y Boris Yeltsin, que vamos a ver más adelante, el primer presidente de Rusia. Ok, entonces
Importante tomar eso en cuenta. Igual se implementa tanto la perestroika y el glasnost, pero Gorbachev dice, bueno, en el año 91 nos vamos a elecciones. Va a lanzar, por decir alguna, él, ¿verdad? Gorbachev, junto con Boris Yeltsin. Estas reformas, tanto la perestroika como el glasnost, generan un cambio, bueno, muy, muy fuerte, muy importante en la Unión Soviética. Y bueno, ya al final de la implementación de glasnost y la perestroika, y el fin del socialismo real, el fin de la Guerra Fría, el fin del comunismo en Europa y dejar de existir la Unión Soviética, se da la desintegración de la Unión Soviética y pasa a llamarse Rusia. Boris Yeltsin, que es el señor que está acá, es el primer presidente de Rusia. Él le ganó la elección a Gorbachev y se proclama como el primer presidente de Rusia, ya no Unión Soviética, sino Rusia. Estados Unidos surge como potencia mundial, ahora sí, prácticamente vuelve a quedar solita. Aunque y las potencias europeas también van ahí teniendo su dominio, ya Gran Bretaña y Francia tienen también bastante avanzada la cuestión de recuperación después de la Segunda Guerra Mundial, igual que Japón. China empieza a surgir un poquito ahí ya fuertemente en los años 90. Corea, Estados Unidos no queda tan sola, pero sí entre ellas dos, Estados Unidos es la que va a perdurar fuertemente por muchos años. Y la unificación de Alemania con la caída del muro de Berlín en 9 de noviembre de 1989. Fue un hecho muy importante porque recuerden que Alemania quedó dividida por un muro, por una pared, ven la imagen. Y Gorbachev, dentro de sus medidas, implementó desmilitarizar la parte soviética, o sea, quitar a los militares de la frontera, de ese lado de la pared de Alemania. Al momento que sucede eso, las personas, principalmente del lado soviético de Alemania, empiezan a romper el muro de Berlín. Del otro lado también, ¿vale? Les ayuda. Y deja de estar dividida Alemania y lo que hace es que se unifica en un solo país con la caída del muro de Berlín. Estamos chicos, eso es lo más importante que vamos a ver de la Guerra Fría. Igualmente en clase recuerden que lo vamos a ampliar el tema con ejemplos y demás. La tarea de la invertida. 3 características de la Guerra Fría. Esa es la primera. Luego van a anotar una característica del capitalismo y una del socialismo. Una característica del capitalismo y una del socialismo. Y definir los conceptos de perestroika y glasnost, las reformas que implementó Mikhail Gorbachev. Entonces, la tarea de la aula invertida, 3 características de la Guerra Fría, hay mucho donde escoger. Una característica del capitalismo, una característica del socialismo, también tenemos de dónde tomar en cuenta. Podemos utilizar otras fuentes también. Y la definición de perestroika y glasnost, que fueron las medidas que implementó Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética. ¿Estamos chicos? Muchísimas gracias y nos vemos en el curso.